nombre es Lisbeth Leger. El tema a tratar es capacidad térmica específica de metales. Bases teóricas. El calor es la energía que se transfiere de un sistema a otro debido a una diferencia de temperaturas. La teoría moderna del calor la da a conocer James Joule, demostrando que la ganancia o pérdida de una cantidad determinada de calor va acompañada de la desaparición o aparición de una cantidad equivalente de energía mecánica. El calor, por tanto, es una energía que no se conserva. Las temperaturas de un sistema generalmente aumenta cuando se le suministra energía en forma de calor. La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un sistema es proporcional a la variación de temperatura y a la masa de la sustancia cuando no hay cambio de masa en la misma. A esta manifestación de energía en forma de calor se le conoce como calor sensible y se obtiene de la siguiente manera. La fórmula que se ve aquí, donde Q es calor, M es masa, C es capacidad térmica específica y T es gradiente de temperatura. C es la constante de proporcionalidad y se conoce como la capacidad térmica específica de la sustancia. Se puede obtener como el cociente de la capacidad térmica C mayúscula entre la masa M, es decir, C igual C mayúscula entre M, la fórmula que se ve aquí. Las unidades de la capacidad térmica específica son calorías entre gramos por incrementos de temperatura. La capacidad térmica específica de una sustancia puede cuantificarse adecuadamente calentándola a una cierta temperatura, situándola en una cantidad de agua, de masa y temperatura conocidas, y midiendo su temperatura cuando llegue al equilibrio térmico. Si el sistema está aislado térmicamente de su entorno, el calor que sale de la sustancia tiene que ser igual al calor que entra y en el agua y en el recipiente. Este procedimiento se conoce como calorimetría y el recipiente aislado que contiene el agua técnicamente se conoce como calorímetro. CAM, la masa de la sustancia del cuerpo, C, su capacidad térmica específica y TI, su temperatura inicial. Si TF es la temperatura final de la sustancia dentro del calorímetro, el calor que fluye de la sustancia es Q, o sea, la que sale, igual a M, que dijimos que es masa, C, que es la capacidad térmica específica, TF, temperatura final, menos TI, que es la temperatura inicial. De la misma manera, si TI es la temperatura inicial del agua y del recipiente y TF es la temperatura final, de la temperatura del cuerpo y del agua serán la misma, puesto que finalmente alcanzarán el equilibrio térmico. El calor absorbido por el agua del recipiente es Q, que es la que entra, igual M o MA, viene siendo masa de agua, CA, capacidad térmica específica del agua, MC, masa del recipiente, CC, capacidad térmica específica del recipiente. Observe que en estas relaciones se ha presentado las diferencias de temperatura de forma que tanto el calor cedido como el calor recibido sean cantidades positivas, igualando estas cantidades de calor. Puede obtenerse la capacidad térmica específica de la sustancia, como Q que sale es igual a Q que entra, que es lo mismo, uniendo las dos fórmulas, como la Q que entra como la Q que sale, que es MC por temperatura final menos temperatura inicial igual a MA por CA por temperatura final menos temperatura inicial, MC por CC
por temperatura final menos temperatura inicial. Como en la relación anterior, solo aparecen diferencia de temperatura y los grados Celsius y los Kelvin tienen la misma magnitud, pueden medirse todas las temperaturas bien en la escala Celsius o en la Kelvin sin que se vea afectado el resultado. El calorímetro. El calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los sistemas, es decir, sirve para determinar la capacidad térmica específica del sistema y para medir las cantidades de calor que liberan o absorben los sistemas. El tipo de calorímetro de uso más extendido consiste en un envase cerrado y perfectamente aislado que contiene agua, un dispositivo para agitar y un termómetro. Se coloca una fuente de calor en el calorímetro. Se agita el agua hasta lograr el equilibrio y el aumento de temperatura se comprueba con el termómetro. Si se conoce la capacidad calorífica del calorímetro, que también puede medirse, la cantidad de energía liberada puede calcularse fácilmente. Los calorímetros suelen incluir su equivalente para facilitar cálculos. El equivalente en agua del calorímetro es la masa de agua que se comportaría igual que el calorímetro y que perdería igual calor en las mismas sustancias. De esta forma, solo hay que sumar al agua la cantidad de equivalentes. Hasta aquí ha sido mi exposición. Gracias.